Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en el tercer episodio de La Voz de los Pacientes UI. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y hoy venimos con un tema que para nosotras y nosotros es realmente trascendental, medular. Lo venimos conversando en los episodios anteriores, pero nos quedamos con ganitas de hacer algo diferente. Así que hoy, compañeras, compañeros, vamos a hincarle el diente al primer nivel de atención, fundamentalmente teniendo como base la asunción del nuevo gobierno en Uruguay. ¿Se acuerdan que para los que no están en Uruguay les contamos que estamos en marzo? Empezó una nueva gestión de gobierno con una nueva perspectiva, con nuevos proyectos, con nuevas expectativas. Así que vamos a justamente informar, reflexionar, ponerle pienso a cómo podemos mejorar, cómo podemos desarrollar, cómo podemos sostenernos en esto tan importante que es el primer nivel de atención. Voy a darle la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy estamos, como siempre, con Sandra Toledo. Hola, Clau, hola a todos, todas. Gracias por acompañarnos. Tenemos a José, nuestro presidente de la Alianza de Pacientes, y tenemos dos invitados de lujo. A esta altura ya son amigos con todo lo que hemos venido trabajando en equipo y en comunidad. Tenemos al licenciado Santiago Castrillón. Santiago, yo no te voy a presentar, te vas a presentar vos. Y tenemos también a la doctora Pilar Ubilla. Ellos, los dos, trabajan en el Sistema Nacional de Salud, pero específicamente en el área de las policlínicas de la Intendencia, que para nosotros es un gran modelo, es una gran brújula en lo que respecta a cómo podemos gestionar los servicios de salud basándonos y fortaleciendo el primer nivel. Así que bueno, no sé quién quiere empezar, se puede presentar y ahí arrancamos. ¿Capaz que eres vos, Santi? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Mi nombre es Santiago Castrillón, soy licenciado en enfermería. Si bien me desarrollo sí como licenciado en las policlínicas de la Intendencia, hoy vengo a hablar desde mi experiencia y no desde una voz institucional, porque para eso tendría que tener ciertas conversaciones previas y autorizaciones que no es las que vengo a representar hoy. Bueno, también estoy formado en ética y en primer nivel de atención. Con Santiago somos compañeros del Comité de Bioética de la Intendencia y bueno, realmente el trabajo que hace Santi es increíble. Así que es un placer para nosotros tenerte hoy acá con el equipo. Así que gracias. Bueno, Pilar escribió algo tan hermoso sobre su vocación y sobre su mirada a la medicina que no tengo, realmente no puedo ser yo la que lo diga. Me gustaría que lo diga ella. No, y yo no lo voy a decir. Entonces después lo voy a leer. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación, por eso, ¿no? Como tener la confianza de que nosotros éramos los que teníamos que estar acá. Así que un placer. Yo soy médica, egresada de la Universidad de la República. Realicé la residencia de medicina familiar y comunitaria, así que mi enfoque es desde allí, que es específicamente el primer nivel de atención. La vida profesional me llevó, enseguida que terminé la residencia, a trabajar en un dispositivo en calle de la Secretaría Nacional de Drogas. Estuve 7 años trabajando en calle con personas en situación de calle y uso problemático de sustancias. Y bueno, el año pasado se me vino la oportunidad ahí de entrar a trabajar en algunos lugares de la Intendencia, como en las policlínicas, y también en el programa de acción y prevención, que es un programa que depende del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia. Y ahí específicamente trabajamos el tema uso de sustancias. Y bueno, después, muy curiosa de otras formas, reinventándome como médica, como persona, como mujer, sí, siempre, pero como médica, en esto de curiosa de ver otras miradas, de saber de otras miradas, de cómo ver los procesos de salud, de cómo abordarlos.
creo que un poco lo que decía es que en la presentación que me pediste que armáramos, es que esos 7 años en calle me ayudó algo que capaz que en la facultad no podemos aprender, que es como la escucha compasiva, reflexiva, la escucha activa, todo el tema de derechos humanos, ¿no? Como, bueno, toda esa humanización de la persona, ver al ser humano y no al adicto, drogadicto, delincuente. Claro. Entonces, como conocer esa parte hermosa que tienen los seres humanos, a pesar de las vidas duras, difíciles y llenas de sufrimiento. Así que eso para mí es muy valioso, esa experiencia que tuve durante esos 7 años, y me hizo ahora para poder también trabajar desde la policlínica con ese enfoque, más allá de que es bastante diferente el consultorio, los tiempos, como vos decías en algún momento, esos 15 minutos. Y bueno, y también me dio mucho esto de la articulación entre equipos, trabajo en equipo, que eso tampoco es como mucho lo que en la facultad o en lo que aprendemos, trabajar en equipo, transdisciplinariamente, articulando, generando redes, que creo que es, sin duda, desde ahí, una de las patas importantes para poder encarar toda esta situación que tenemos en varios frentes. Así. Bueno, sin duda. Eso. Sin duda. Capaz que podemos, nosotros como pacientes, Sandra, el tema de cómo está conformado el equipo de salud, muchas veces nos hace ruido, ¿no? Capaz que en esta experiencia que nos traen tanto Santi como Pilar, está bueno de qué forma se conforman estos equipos de trabajo para brindarnos esa atención no fragmentada, sino integral que los pacientes y las pacientes siempre estamos demandando, ¿no? Sí, tal cual. Incluso ahora escuchando, a mí me gustaría como que entráramos un poquito a conversar en esa diferencia que ustedes encuentran en trabajar con el primer nivel de atención en territorio, a diferencia de que cuando la persona llega a un centro de salud donde hay como una burocracia, una estructura como más rígida. Y en esto que decía Claudia, que a nosotros nos interesa mucho esta visión como más holística de la persona, de conocer su entorno, conocer su familia, dónde vive, cuáles son sus actividades cotidianas, que sin duda incide fundamentalmente. Entonces, bueno, me gustaría que charláramos por ahí, en esa experiencia de esa, ¿no? El primer nivel de atención en territorio, qué diferencia encuentran con, ¿no?, el abordaje y cómo pueden ustedes, o si entienden que eso puede ser facilitador de una mejor salud también para la gente. Bueno, No se peleen tampoco. muy bien. La realidad, hay una gran diferencia. Yo he trabajado tanto en policlínicas del primer nivel de salud pública como también privadas, pero en lo que tiene que ver a la salud pública, en una policlínica y trabajar en el territorio, como es mi experiencia actualmente, que voy hacia los barrios, es un trabajo mucho más desestructuralizado. No hay una estructura de que primero tiene que pasar por una administración, luego tiene que ir, esperar el número que tiene un horario que cumplir. Nosotros trabajamos de una forma bastante espontánea y eso te permite también llegar a la gente desde otro lugar. También te permite el conocer y estar realmente inserto en la situación en la que esa persona vive. Muchas veces uno cuando llega a un barrio puede visualizar cuáles son las líneas de transporte que conectan ese barrio, puede visualizar dónde viven, las condiciones de esa vivienda, si hay fábricas, si hay arroyos, si hay fuentes. Lo ambiental, ¿no? Todo lo ambiental que muchas veces no lo hablamos o no lo medimos tanto de cómo eso afecta a la persona, el entorno donde se encuentra y que influye muchísimo en cómo esos usuarios viven su proceso de salud, de enfermedad a lo largo de su vida. Claro, el otro día hablábamos con Mayra, compañera de la Alianza, que muchas veces en esto de la atención, ¿no?, te mandan, por ejemplo, una persona que tiene que recibir un medicamento de alto valor, ¿no?, como le dicen, de alto costo. A veces ese medicamento requiere, por ejemplo, refrigeración, requiere conservarlo de determinada manera, y a veces ni siquiera cuando se le asigna o se le da esa medicación se tiene en cuenta si la persona tiene los medios, los recursos como para poder sostener ese tratamiento, ¿no?, de la manera más adecuada, ¿no? Es aprender con el usuario a hacer el plan de atención específico para esa persona, para ese paciente. Uno
tiene su guía, por así decirlo, donde dice, bueno, tal procedimiento o tal patología, se necesita tal, y se continúa por acá. Pero cuando uno está viviendo en la situación con el paciente, uno hacer un plan de acción es entender cuáles son las circunstancias en las que está inmerso ese usuario o ese paciente para poder llevar adelante ese plan de acción. No es un libro que todos lo podemos seguir Pero no hay manuales. No hay manuales, es Claro. construirse. Yo siempre tengo esta reflexión que me marcó cuando empecé a trabajar en esta experiencia, fue dejar de preguntarle a las personas qué comiste hoy para preguntarles si tenían para comer. Claro. Es una diferencia, ¿no? Porque Importante, el día que me muy contestaron, no comí, hoy tomé mate, me di cuenta que mi pregunta no correspondía. Claro. O Y- sea, totalmente vos te estás haciendo al contexto, Sí. ¿no? Claro. Sí, sí. Está bueno eso, porque me parece que los relatos y el lenguaje que se utiliza muchas veces, también lo hablábamos Sí. la otra vez, Sí. en salud, el lenguaje atenta contra la experiencia de las usuarias y los pacientes, ¿no? Y los usuarios. O sea, batallar, luchar, o eso, ¿no? Dar por sentado que las personas tienen tal o cual condición que de repente no la tienen, ¿no? Sí. Sin duda. Sí. Y me parece fantástico, no sé, Santi lo traía, esto de cómo está conformado el equipo, ¿no, José? Sí. La conformación de los equipos. Y lo que pasa es que siempre hablamos y siempre terminamos pidiendo al equipo interdisciplinario. Hasta el momento, esa es una gran falla del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, hay cosas que están muy bien, pero hay cosas que hay que mejorar. Y esa es una. Porque si no, el paciente termina con una receta en la mano, yendo de médico en médico, Claro. con esperas. Y ni que hablar ustedes que están en la primera línea, y en una primera línea dura, ¿no? En la cual justamente ustedes mismos necesitan en esa primera línea dura estar asistidos. Como hablamos de que tiene que haber una contención psicológica, que tiene que haber también otros elementos, lo acabas de decir, una contención alimentaria, porque hay justamente factores de alimentación, hay factores de saneamiento, o sea que esto es un combo. Entonces, cuando nos hablan a veces algunos tomadores de decisiones o algunos políticos que la salud mental se soluciona sacando a la persona del consumo de la calle, con eso no basta, no van a lograr absolutamente nada, van a fracasar y han fracasado, porque no le han puesto un pienso, porque pensamos que detrás de un escritorio le ponemos un pienso y hay que hacer lo que están haciendo ustedes, que yo lo defino así, ustedes se están embarrando, porque están yendo al lugar, están enfrentando la situación. Tú lo acabas de mencionar, que evidentemente no podés preguntar qué comieron hoy, sino si comieron hoy. Sí, sí. Y entonces justamente ese tipo de respuesta, que es muy dura, y a su vez también ustedes necesitan también apoyo, porque ustedes se enfrentan toda esa dureza, que capaz que después, cuando se retiran del lugar, no la viven, pero sí los golpea. Y eso también. Y no solo pasa con ustedes, pasa hasta con la seguridad. O sea que acá es mucho más profundo el tema. Por eso también entiendo cuando actualmente la ministra de Salud Pública, que acaba de asumir, plantea el hecho de que tiene que ser constante el apoyo interdisciplinario, incluso entre los ministerios, como los convocó y los interpeló el otro día cuando asumió. Sí, fundamental. Como por ejemplo cuando hablo con la directora de la DIGESA, la cual me plantea el tema de un trabajo de prevención en la primera línea, que va a haber que llevarlo adelante, que también va a haber que incorporar justamente en ese nivel de atención nuevas perspectivas de tratamiento, de medicación, de todo, porque realmente tenemos que, no digo refundar, pero sí mejorar. Y hay mucho por mejorar. Y Pilar, en esto que decía José, porque me quedé igual con la idea del tema del equipo, ¿no? Nosotros, si sos usuario o sos o te atendés en un prestador privado, ¿no? La fragmentación 1000 por 1000 que tiene el sistema te hace a que, bueno, el equipo se forma de manera un poco sui generis, ¿no? Bueno, el médico o la médica cree que precisás ver un psicólogo, bueno, te manda, pero en realidad la integralidad de esta, de decir, bueno, el equipo debe tener las patas formadas con la experiencia y con este savoir-faire, ¿no? O sea, esto de saber lo que decía Santi, ¿no? Bueno,
no puedo preguntarle a una persona si comió, le tengo que preguntar si hoy tenía para comer. Y bueno, de la misma manera, no sé, en lo que respecta al trabajo, en lo que respecta a las condiciones de la vivienda. Creo que hay una cantidad de cosas. Y entiendo que el modelo que tiene el trabajo que se realiza en la Intendencia apuesta a eso, a que los equipos son transdisciplinarios, dijiste hoy vos. O sea, se está creando una transdisciplina, como una disciplina nueva que nos permite como abordar ese todo, ¿no? Sí, yo iría más allá incluso de ver, bueno, los equipos, qué personas hay dentro del equipo, ¿no? Un equipo, como decías vos, cuáles serían los que deberían integrar, cómo se integra un equipo transdisciplinario, ¿no? ¿Qué disciplinas debería de haber? Pero no solo eso, en esto de necesito que vea al psicólogo o a la trabajadora social, sino que creo que la verdadera atención en equipo es cuando nosotros y nosotras podemos conversar entre nosotros acerca de esa persona y poder incluso tener en conjunto la atención de esa persona en alguna oportunidad. Creo que eso es un cambio o una forma bien diferente que actualmente, con los tiempos que tenemos, las agendas que tenemos, que realmente es un desborde completo. ¿Pasa también en las policlínicas de la Intendencia? Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, sí. Sí, porque amortiguamos también, de alguna manera se ha amortiguado a través del móvil de salud que compartimos con Santi, que vamos a determinados barrios y eso, amortiguamos esa carencia o esa no accesibilidad a los dispositivos de salud que no hay o que están vacíos. Entonces, bueno, un poco, sí, el flujo y la agenda está desbordada y los tiempos es muy difícil. Y sí, y las personas vienen con situaciones ya acumuladas que tienen, ¿no? Y bueno, pero yendo a los equipos me parece que no solamente es tener el equipo, sino es cómo se trabaja en equipo. Tal cual. ¿De qué manera? No es que eso que vos decías, ¿no? Fragmentar, porque si la seguís mandando acá y acá es, me mandaron allá, y seguís fragmentando. Entonces me parece que no es solamente qué disciplina hay en el equipo, sino cómo el equipo trabaja articuladamente, cómo genera esa transdisciplina. Sí, no es solamente sinergia, que haya. ¿no? La sinergia entre las disciplinas dentro de los Eso, equipos porque es vital. Las reuniones de equipo que nosotros en las policlínicas tenemos, existen, están muy buenas, son muy importantes. Igual creo que a veces no son suficientes. No, porque antes, ¿no? Porque yo ahora escuchándote visualizo, ¿no? Como un cambio, ¿no? En el esquema que estamos habituados, el que comunica es el paciente, o sea, el paciente es el nexo entre los distintos especialistas que lo ven. Exacto. Pero en un esquema de un equipo transdisciplinario, eso sería como un fenómeno multidisciplinario, ¿no? Muchas personas atendiendo a un paciente que es él mismo el que gestiona su salud. Sin embargo, de esta forma, es un equipo que se comunica entre sí y atienden a esa persona con una visión holística. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Claro, porque la comunicación en el sistema este paradigma en el que estamos hoy viviendo y que bueno, que esperemos que podamos ir haciendo una transición como para el costado, se comunican a través de la historia electrónica. Exacto. Y sabés que muchas veces ni siquiera están leyendo para atrás por llamarle X al por qué, ¿no? Porque no tienen tiempo o por lo que fuere, pero me ha pasado con mi mamá de repente que está atravesando una situación de salud compleja, que los médicos no ven lo que dijo el médico anterior, probablemente porque no tengan tiempo, no porque la te están atendiendo mal, ¿no? Entonces, qué importante que puedan realmente los profesionales conversar. Y aparte de esto, sumar al equipo. La enfermería, yo tengo así en mi proyecto de salud, de comunidad, entiendo que la enfermería es el sostén. O sea, los enfermeros, o sea, los licenciados, bueno, y auxiliares, que hay súper pocos, ¿no? También son el sostén, porque la formación que tienen es brutal. O sea, tienen una gran formación académica y después en el trato, la cancha, claro. El trato con el paciente directo. Tú estás contando justamente desde el punto de vista personal que, por ejemplo, la trazabilidad que, entre comillas, tenemos con la historia clínica tiene algo que todavía falla.
sin duda. Yo pregunto, ¿qué pasa con esas poblaciones vulnerables de los asentamientos que muchos de ellos ni siquiera los tenemos registrados en el país? Porque vamos al exterior y cuando nos dicen en un lugar como México, como en Perú, que hay gente que no está registrada en el país y nos golpeamos el pecho. Y acá en Uruguay pasa también, porque a veces estamos de espalda a todo eso. Entonces, esa persona, ¿cómo entra en el sistema? Sin embargo, José, perdóname, pero yo creo que el trabajo que hacen en los móviles, el trabajo que también sé que en Canelones están en la Intendencia de Canelones, Sí. tienen los móviles que también van al territorio. hay otras intendencias no es igual, también. hay otras también, bueno, conozco la experiencia de Canelones, pero creo que esta alternativa que proponen estos equipos, No. justamente vienen a paliar, ¿no? Eso de que, bueno, Igual eso que dice José me hace acordar un poco a unas experiencias que hemos tenido y que a mí me han sorprendido, que van en esto del sistema integrado y cuán integrado es. Por ejemplo, si hay una persona que se atendió en Rivera y viene a visitar a la hija a Montevideo y tiene que retirar la medicación, no puede retirar la medicación. mira, Claro. eso no sabía. Porque como se la dieron en Rivera, y esto es sistema integrado de salud, no es intendencia ni o sea, sistema integrado Todo. de salud. No Hace solo, rap. claro, estamos hablando de que su medicación indicada no la puede retirar No puede en otro retirar en departamento. otro departamento. Porque de hecho ni siquiera la misma medicación hay disponible en los mismos departamentos. Sí, bueno, y después eso es otra cosa. Los hospitales tienen una medicación que después vas a la RAP, al primer nivel de atención, y no hay, ¿no? Como en el segundo nivel de atención hay determinados medicamentos, muchas veces salen de alta con Con esa indicaciones medicación a las que no pueden acceder. a la que no pueden acceder después, y bueno, tenemos que ver el cambio de medicamento. Pero bueno, me hiciste acordar de eso. Esos llamados los tenemos nosotros, los recibimos nosotros, las asociaciones de pacientes, cuando un paciente, o a veces ustedes mismos, los médicos, recurren a nosotros a ver si tal o cual medicamento no tenemos para poder paliar esa situación porque el paciente le dieron de alta y esa medicación está faltando o no tiene acceso, y a ver si nosotros tenemos algún blister, alguna pastilla o algo para por lo menos sustentar. Total. Y eso está pasando acá en el Uruguay, es Uruguay, porque también hay momentos que nos tenemos que sacar justamente esa venda que tenemos. Decimos que el Sistema Nacional Integrado de Salud es muy bueno, decimos que nos dio potencia en lo que tiene que ver con la pandemia, pero no nos olvidemos también las carencias que tiene, y que creo que es un tema de la burocracia, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que interpelarnos todos. Cuando digo todos, digo pacientes, digo profesionales de la salud, pero también digo justamente los tomadores de decisión. Y principalmente siempre me refiero y siempre termino diciendo a esa casa en la calle Colonia, de puertas tan grandes, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que nos cercena muchas veces los temas en la salud. Sí, a mí igual todo este tema de la medicación y la demanda en la medicación también me hace pensar un poco en el modelo de salud, ¿no? Y en qué tenemos, en esto de la prevención o incluso antes, ¿no? Como la promoción de salud. Me hace pensar eso, como en la medicalización de la vida. Sí, ya no de la sociedad, de la vida. La farmacolización de la vida, escuchando a Juan Fernández, que es un psicólogo grado 5 de, ahí, de psicología social, que él habla Estuve de viendo ese el otro día tema, justamente, sí. ¿no? Y el consumo de sustancias, o sea, de fármacos, en realidad él lo nombra como fármacos, para la vida cotidiana, para dormir, para comer, para tener relaciones sexuales, para ir a trabajar, ¿no? Como... Entonces, ¿qué está pasando? Porque, no, de verdad, o sea, a mí me preocupa, ¿no? Que tengamos que siempre como poner el foco en la medicación. ¿Qué pasa? Antes, ¿todo es medicalizable? ¿Los duelos son patológicos? ¿No son patológicos? Pienso en los duelos porque muchas veces vienen personas en duelo y enseguida estoy deprimida, ¿no? Como ya la depresión, la ansiedad, bueno, todo esto es normal. No es no tiene que ver con la patología. Vivilo. ¿Necesitas permitirse acompañamiento para vivirlo? Claro, ¿no? Claro. ¿Necesitas acompañamiento? Y creo que ahí, en este tema, acompañamiento, redes socioafectivas, equipos, eso que hablaban, ¿no? De la vida de las personas, no solamente
el trabajo, sino participás de algo en el barrio, vas a algún taller de algo, haces ejercicio, tenés amigas, Tenés tenés mascotas. vecinos, tenés mascotas, Claro. tenés una red que acompañe esto, que cuando estés así como que te pasen cosas, poder conversar. La gente está sola, Sí. está muy sola, Muy puertas para adentro. muy adentro, muy con miedo Y apoyado en esto. Bueno, tremendo, ¿no? Porque eso también hace a autodiagnosticarse, La a decir, extensión de nuestra mano. tengo depresión. No, Sí, sí, o sea, sí, sí. El a doctor ver, Google, como decir. Dr. Google. claro. Entonces, me parece eso, que hay que rever un poco, ir como un poco para atrás, porque sí, medicamentos, y no tenemos medicamentos, y la plata para los medicamentos, pero ¿qué está pasando? Porque así no podemos seguir, claramente, y le estamos dando a la industria O sea, farmacéutica, dependemos bueno. de la socialización. Pero es un modelo de salud hegemónico que venimos y que compramos también, ¿no? Y compramos en una de las, cuando me mandaban las preguntas, era como, bueno, ¿cómo la persona puede hacerse cargo de su salud también? Un poco, ¿no? Y conocerse, y saberse de sus ciclos, y saberse de sus, o sea, y eso, y que la compañía y estar acompañado es una de las cosas más sanadoras. Yo estuve guiando un grupo de familiares de personas con uso problemático de drogas, y las personas se habían eran familiares, pero también toda esa situación había hecho que esas personas se aíslen de todo, porque el estigma Sí. que también tienen los familiares de esas personas es grande. Y entonces El juicio, ¿no? El ojo que te el mira, estigma, ¿no? Claro. hay varios claro. niveles de estigma. Sí, En ¿no? esto del uso problemático Claro. hay como varias bibliografía que habla de eso, que incluso genera barreras para la realización del tratamiento. Pero con los familiares, para mí fue muy enriquecedor, porque yo trabajé 7 años con las personas mismas y después fui a trabajar Con la familia. tuve la posibilidad de trabajar con la familia, y fue emocionante. Ay. Me sigue emocionando Total. porque siguen juntos. Después de esa experiencia que terminó en diciembre del año pasado, se siguen juntando. Los Y familiares. ellos estaban solos. Solo trabajaban, o sea, siguen con su sufrimiento, por supuesto, pero ahora veo las fotos, van al tablado juntos, se van al Prado, están juntos y comparten sus dolores juntos. Y seguimos en contacto, ahora se están juntando los domingos. Para mí es por ahí un poco también como esto de las grupalidades, pero no poniéndole como esto de la empatía, de la compasión, como saliendo tal vez de los lugares, de las instituciones de salud, a veces que tienen poca accesibilidad, como hay como algo ahí que pasa, que vos decías, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay como barreras sutiles. Sí, pero que se suman. Son Que se van sutiles, pero se empiezan a sumando, sumar. y que bueno, que expulsan, que esto, que lo otro, y bueno, entonces creo que salir, buscar espacios comunitarios para que los trabajadores que estamos en los servicios de salud podamos salir y generar grupalidades o intervenciones, actividades en otro lugar que no sea nuestro lugar seguro, que sea Es la en poli, otro ponele. lugar, Claro. que sea en otros lugares. Creo que también, o sea, salir a la calle, traspasar esa puerta del consultorio y de la policlínica, Sin duda. que es nuestro lugar seguro. Ese rol incluso que de lo que estás hablando, obviamente que a nosotros nos resuena muchísimo porque Es lo que hacemos. es lo que los grupos Claro. de organizaciones Pacientes. de pacientes, pero que ya se transforman en esas redes donde compartís con personas que no necesariamente a veces vos decís, yo no soy paciente o no soy usuario de tal o cual patología, pero me vinculo con estas personas porque siento que entienden por lo que yo estoy atravesando. Exacto, Y cuando exacto. es con problemas obviamente de adicción, sucede, pero con patologías también, que las familias, porque esto no es solamente de la persona que lo sufre, No, trasciende, es un sistema. familias, amigos. Entonces, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Exacto. ¿De Y qué manera puedo hacer y- una ayuda activa, no? Y además pasa eso de que nosotros lo vimos y por eso lo traes y me parece súper importante remarcarlo. Te sentís como en un ámbito donde no te juzgan Exacto. por hacer o decir determinadas cosas con la persona que está atravesando esa situación, que el que no lo vive no lo comprende. Entonces es muy importante esto del entretejido social y de colectivizarnos,
no solo para el que atraviesa la situación, sino para el entorno, las familias, los amigos. Creo que es re lindo y por eso nosotros siempre invitamos, nosotros decimos la alianza es de puertas abiertas, y por eso viene gente de todos los profesionales, amigos, es como que no solo el que está atravesando, antes era, bueno, lo que tiene una patología, el que tiene una organización, pero hoy no, hoy somos personas que nos juntamos. Es un lindo tema como para en algún momento poder hacer un episodio con varios líderes o referentes o integrantes de organizaciones, y creo que es un tema precioso como para cerrar esta primera parte. Vamos a seguir conversando con ustedes, pero bueno, esto, ¿no? El tema de la grupalidad, el tema de... Hay evidencia de que los grupos de pares o estar con pares nos puede cambiar absolutamente. El aislamiento no funciona. Hay evidencia. El aislamiento no funciona. Nosotros, ¿no? No necesita estar enfermo para uno estar aislado, ya lo vivimos todos y vimos cómo nos afecta. Exacto. Así que, por favor. Otra experiencia hermosa es el grupo con personas que tienen fibromialgia, que tenemos en la Policlínica Yucatán, que realmente, o sea, viene... En el grupo pasado una señora vino de bastón y se fue sin el bastón. Y es como algo que vienen sin hablar y de repente hablan, lloran, se ríen. Y eso lo hace la grupalidad. Exacto. Empiezan a estar acompañadas, se sienten escuchadas, se sienten contenidas. Para mí es maravilloso y realmente creo que esa es una parte fundamental, o sea, no hay que subestimar ni generar como esto. Yo creo que hay una visión como medio de la carencia o del ninguneo de estas formas. Sí, sin duda. No sé si capaz que ninguneo es una palabra muy fea, pero es medio así. De ahora en adelante, entonces, recetas socialización. Sí, sin duda. Sí, que grupo, sí. grupo. Yo siempre voy por varias líneas. No, está muy Vamos bien. a los Está muy fármacos, bien pero porque- también tenés sí, que ir a la porque huerta de nos no sé transformamos- dónde. Nos transformamos en polifarmacia. ¿Y sí? Porque evidentemente, un día sentí una doctora que dijo, bueno, para el colesterol, un inhibidor de colesterol, para esto, para el otro. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos ejercicio? Por ejemplo. Bueno, vos lo sabés muy bien, que haces un montón de ejercicio Y hace muy y bien. tenés una Sí, historia, claro. ¿no? Bueno, chicos, los invito a que cerremos esta primera parte. Sí, ¿Les parece? vamos. Sí, Bueno, dale. seguimos. Acordate, estamos en YouTube, estamos en Spotify. Este es el tercer episodio del podcast La Voz de los Pacientes UI, un espacio comunitario creado entre todos, entre todas, para esto, para conversar, debatir, reflexionar sobre cuál es la mejor salud que podemos tener todas y todos nosotros. Bueno, en el marco del Mes de la Mujer, marzo, Mes de la Mujer, en Uruguay se realizaron una cantidad de actividades, una cantidad de movilizaciones, intervenciones específicamente sobre la mujer y la salud. Vamos a compartirles un bloquecito de la entrevista que subimos en el episodio anterior, en el segundo episodio de La Voz de los Pacientes, con Virginia Cardoso, en el que habla justamente de salud reproductiva, de mujer y salud y la perspectiva de género en el abordaje de primer nivel de atención en salud. Vamos a ver eso y después continuamos con el panel hablando de específicamente perspectiva de género. ¿Qué te parece o cómo ves la estrategia o el desafío de poder llegar a construir eso que se logró desde la intendencia, con esa escucha, con esa apertura, a nivel nacional? ¿Te parece que podemos estar en ese nivel de madurez social como para lograr eso? Sí, yo creo que como sistema de salud, en general, todo el sistema de salud, de sectores públicos y privados, tenemos grandes desafíos que tenemos que poder liderar, ¿no? Primero, el desafío de cómo integramos la voz de los usuarios y usuarias, ¿no? La participación de los usuarios. Esto tuvo sentido y tuvo éxito porque tuvieron lugar los usuarios y usuarias para pensar la propuesta, para aportar, para co-construir, para evaluar. Y hoy tenemos un sistema de salud en las que, bueno, en teoría la participación es un principio, pero en la práctica todavía está lejos, ¿no? Entonces, para avanzar a esto a nivel sistema de salud, la participación de los usuarios tiene que ser algo que validemos y que le haga un lugar real, ¿no? Y la participación no puede ser solamente la representación en el directorio de ACE, por ejemplo, o la JUNASA, sino que tiene que ser una participación de construcción real cotidiana. Y por otro lado también hay elementos que hacen a esta propuesta
que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva de género y con sensibilizar sobre estos temas y sobre la necesidad de una atención integral y no reducirse a una atención biologicista centrada en los fármacos solamente como respuesta aislada, sino pensando en las necesidades integrales de la persona y pensando en otro elemento clave, en lo grupal como posibilidad. Nosotros estamos en un sistema de salud todavía que pensamos que todas las respuestas son individuales, ¿no? Cuando pensamos en salud mental queremos nuestra propia consulta, ¿no? Y sin embargo, distintas experiencias que venimos desarrollando, también por ejemplo tenemos una experiencia de acompañamiento en salud mental a adolescencias, y vemos que lo grupal funciona, pero somos una sociedad donde todavía lo grupal somos un poco reticentes a eso, y en realidad el rol del apoyo entre pares está muy evidenciado a nivel internacional de que genera impacto positivo en la salud de las personas. Así que creo que si nosotros logramos apuntar a que el sistema de salud se fortalezca en su participación con los usuarios, se fortalezca la sensibilización y capacitación en la perspectiva de derechos humanos y en la perspectiva de género, y genere una profundización en la perspectiva de atención integral, entonces ahí estas propuestas casi que van a surgir solas, porque esa perspectiva es la que permite que nazcan estas otras alternativas de respuestas terapéuticas. Dos últimas preguntas que no te quiero dejar de preguntar y que me cuentes, porque sé que lideraste un proceso para trabajar en políticas de género, también desde la Intendencia, desde la División Salud. Bueno, y un poco quería que me cuentes por qué o qué motivó, si hubo algo que motivó particularmente a que le pusieras el diente o encaras el diente a eso, y cómo vienen trabajando. Bueno, mira, realmente el tema de la salud con perspectiva de género fue todo un proceso de irme dando cuenta de cosas que pasaban en la consulta trabajando como médica de familia, en particular sobre todo los 5 años que trabajé en Casaballe como médica de familia, que te ibas dando cuenta que pasaban cosas, ibas queriendo entender los procesos y para eso estudiar para entender los procesos, ¿no? ¿Y qué me pasaba? Bueno, si vemos las consultas de las policlínicas, la mayoría de las que consultaban eran mujeres, pocos varones, muchas mujeres con muchas consultas, muchas mujeres que venían con consultas muy específicas a veces, de dolores de cabeza, de malestar, de trastorno del ánimo, etcétera, y que cuando empezabas a indagar qué pasaba, por qué estaban esos dolores, cómo era la vida de la persona, te dabas cuenta que había mucha desigualdad detrás, ¿no? Mucha sobrecarga de cuidados, niños y niñas con la soledad de no tener con quién compartir los cuidados, muchas veces situaciones de violencia basada en género, situaciones de poco espacio recreativo. Las mujeres en esta sociedad tenemos muchos menos espacios recreativos y de distensión y de ocio que los varones. Tenemos más horario de trabajo, sea remunerado o sea no remunerado, a través de las tareas de cuidado a las personas que dependen de los cuidados de otros, ¿no? Entonces, el ir entendiendo eso, me fue también mostrando que, bueno, los aspectos vinculados a las desigualdades de género, como por ejemplo que las mujeres se dediquen más a los cuidados y los varones menos a los cuidados, que las mujeres tengan menos tiempos de disfrute y tiempo libre y los varones más. Bueno, esas cosas también impactaban en que enfermemos distinto, ¿no? Y en que vivamos nuestro proceso de salud de enfermedad distinto. Y ahí fue un proceso en el que fui entendiendo que la perspectiva de género era una perspectiva que también teníamos que incluir. Otra de las consultas que me llamaba muchísimo la atención y que fui estudiando después en base a esas cosas que no te enseñan en facultad, pero después vas diciendo acá hay algo, el enorme consumo de benzodiazepinas, de diazepam, clonazepam, alprazolam, sobre todo en mujeres, más en mujeres que en varones, y con dosis muy altas y por tiempos prolongados, sin una indicación adecuada, ¿no? Porque en realidad las benzodiazepinas se indican, salvo casos raros, por cortos plazos. Entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿No? ¿Por qué estaban estos consumos tan largos? ¿Qué dolor estábamos tratando de callar detrás de eso también, ¿no? Entonces también aparecían estas desigualdades de género ahí y también muchas veces mucha limitación de los equipos de salud a saber cómo responder a las situaciones y a veces la pastilla es la solución rápida, ¿no? Para calmar las angustias y los dolores y los malestares, cuando en realidad son situaciones que requieren otros procesos de acompañamiento. Entonces, bueno, a raíz de eso fui trabajando cómo incorporar la perspectiva de género en salud, que hoy es uno de los temas que trabajo, estudio, investigo, y en ese sentido
claramente estudiando estos temas la necesidad de cumplir con los mandatos internacionales para incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas y también en las políticas de salud, era algo que me parecía sumamente necesario. La Intendencia además tiene una fuerte trayectoria de trabajo desde una perspectiva de género, la Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada como quien lideró en este periodo esta asesoría, también con una sensibilidad muy clara y con una apertura y con una vocación por transversalizar género en las distintas áreas, incluyendo salud. Así que hicimos sinergia ahí y creamos una unidad para la igualdad de género en la División Salud, que articula con la Asesoría para la Igualdad de Género y que nos permite que las acciones de salud tratemos de que estén transversalizadas por la perspectiva de género, tanto cuando pensamos en las relaciones entre los distintos funcionarios y funcionarias, como cuando pensamos en cómo atendemos a las personas, y eso nos ha permitido realmente trabajar y entender y problematizar una gran batería de cosas, y no solo pensando el género como algo focalizado en las mujeres, porque también ahora estamos trabajando en la línea de masculinidades, ¿no? Porque cuando pensamos que el género y los mandatos de género nos dañan a la salud, también dañan a los varones, ¿no? Y en realidad esto de que los varones tienen que ser fuertes y que no pueden mostrar el dolor y que si consultan mucho son débiles o poco masculinos, eso también es algo que deteriora la salud de las personas, porque muchas veces hace que los varones busquen poca ayuda cuando la necesitan, ¿no? Entonces, también trabajar cómo llegamos a que los varones se cuiden y cuiden a otros y otras es una línea de trabajo importante, y también todo lo que tiene que ver con la diversidad sexogenérica y el acompañamiento de las personas trans que las policlínicas de la Intendencia hacen. Así que bueno, en ese sentido viene siendo un trayecto re lindo, y decir que más allá de que generamos la unidad para la igualdad de género y trabajamos en esas políticas, los equipos de salud tienen un compromiso enorme con la salud de las personas, y muchas veces lo que necesitamos es generar las condiciones, las herramientas para la capacitación, para saber cómo responder ante ciertas situaciones. Uno de los temas que, por ejemplo, abordamos, perdona que me detenga en esto, es en lo que tiene que ver con la atención a las personas que ejercen trabajo sexual. Las personas que ejercen trabajo sexual, y acá vino también el colectivo Otras, por poner un ejemplo de un colectivo que se acercó, el colectivo de trabajadoras sexuales nos decía, bueno, a nosotras en realidad nos controlan para que no seamos transmisoras de enfermedades a quien consume el trabajo sexual, pero nadie está preocupado por nuestra salud, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esto para poder cuidarnos? Y ahí hicimos todo un proceso de capacitación a los equipos de salud para la atención integral de las trabajadoras sexuales, y que puedan recibir la firma de la libreta de trabajo sexual a las policlínicas en el marco de una atención integral, y realmente entender que la atención a la salud tiene que tener siempre el centro del derecho a la salud de la persona, y no la atención a la persona como un producto que va a ser vendido y que tenemos que cuidar que no enferme a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese trabajo se pudo hacer también porque se generó capacitaciones, se generaron también trabajadoras sexuales, personas que ejercieron o ejercen trabajo sexual, fueron parte de los docentes y las docentes que trabajaron para sensibilizar sobre la realidad que se vive, porque el saber en primera persona, ¿no?, de lo que yo vivía en mi cuerpo y cómo vivo el sistema de salud, cómo me trata el sistema de salud, también es un saber importante que tenía que ponerse en juego. Así que bueno, en ese sentido creo que ha sido un recorrido interesante, con muchos aprendizajes y también con mucho para seguir haciendo, porque bueno, esto es algo que es cotidiano, es de todos los días. Las desigualdades de género son parte de nuestro quehacer de cada día, y combatirlas también. Bueno, en realidad es difícil pensar en la práctica profesional, en la asistencia, cuando separado género. Hoy voy a plantearme mi asistencia con una mirada de género, porque desde lo formativo, de lo asistencial, nos vamos preparando, y en realidad si pensamos en quienes consultan en el sistema de salud, son las mujeres principalmente. Más allá que el género es mucho más amplio, no es binario, es simplemente en hombres y mujeres, pero a lo que voy. Entonces hay que pensar en la persona, en su práctica, en el día a día, en qué es lo que a ella o a él o a quien sea le interpela, qué es lo que le está pasando, cómo son sus vivencias. Y siempre que tomes a un individuo como una persona en sí misma y te enfoques en esa persona prácticamente para hacerle un plan de atención o para escucharla, es sumamente importante escuchar cuando haces una consulta, es que vas a poder tener
una práctica efectiva o para mejorar su salud, porque si no, si vos simplemente no mirás con quién estás hablando, sí, somos diferentes, obviamente, no es lo mismo que a veces lo que le pasa a un hombre, a una mujer, a una persona transgénero, pero si uno se enfoca en la persona y no simplemente en un problema, va a poder enfrentar a ese problema desde el enfoque de la persona y hacer una intervención más asertiva. A mí me suena esto que decís, Santi, como que de esta forma, conformados los equipos de esta manera, ¿no? Con esta formación y con esta mirada, están preparados, sí, que era una de las preguntas que nosotros traíamos, están preparados para eso, para abordar la diferencia en el mayor espectro posible, ¿no? Porque las necesidades, los planteos, las situaciones son diferentes, a ver, individuo a individuo, ¿no? Sí, Persona a exacto. persona, pero digo, cuando hablamos de situaciones puntuales, no sé, pensando, por ejemplo, en situaciones de violencia intrafamiliar o de violencia, acoso laboral, o trabajadores sexuales, o personas transgénero, no sé, o sea, el primer nivel, de esta manera, está preparado para recibir esta diferencia, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo cuando trabajamos en medicina familiar y comunitaria, creo que tenemos como una formación que es más amplia en cuanto a eso. Bueno, las licenciadas en cuanto también a que están formados más ampliamente. Y después el interés personal ahí también siempre juega. Creo que igualmente se ha avanzado mucho, pero hay en algunos espacios, con algunos problemas o algunas situaciones, a veces es más difícil como el enfoque, o está más como, parece que está como que le falta todavía, ¿no? Pienso en las mujeres que usan drogas, que es lo que ellos, así siempre, ¿no? Es un gran tema que En las muchas veces personas se que usan, invisibiliza, ¿no? sí. O se estigmatiza, como Exacto. decías hoy vos, claro. O en las trabajadoras sexuales o transgénero, que también trabajan sexualmente y usan drogas. Y tienen problemas o pasa situaciones de riesgo por ese uso, y el enfoque que se le da cuando se atiende a esa persona. Creo que ahí, y no solamente en la salud, creo que en varios como lugares, espacios de atención, no solamente desde la salud, hay bastantes dificultades y hay que seguir trabajando en esa cuestión del enfoque, porque bueno, también los mandatos son poderosos en nosotros y bien instalados. Entonces, es algo que también se ve mucho desde adentro quienes estamos, ¿no? A mí siempre me son mucho ruido, por ejemplo, los pacientes que se atienden en ACE, transgénero, cuando tienen que ir al Hospital de la Mujer. No entiendo todavía cómo se sigue llamando el Hospital de la Mujer, ¿no? Sí. Me parece que es algo que es para rever. Viste que hablábamos de los relatos, ¿no? Y del Los lenguaje. relatos, Ay, es exacto. un temón. Y también vemos que muchas veces en el primer nivel de atención no siempre se les respeta a la persona que se presenta, ¿no? Yo recuerdo el año pasado que hubo un conversatorio del colectivo, que estaba el Turco y tuvieron distintas, yo ahora no me acuerdo del nombre, pero por ejemplo había una persona que contaba cómo había transitado su embarazo y era, te hacía relatos que todos eran muy crueles, ¿no? O sea, ¿por qué no respetarla y llamarla por su pronombre en ese embarazo? ¿Por qué no acompañarlo? Todo el tema de las hormonas, ¿no? Que hay mucha desinformación. ¿Sabés que a nosotros nos pasó en el colectivo de fibromialgia que llegó un varón trans que era paciente de fibromialgia, ¿no? Y bueno, para empezar, desde adentro del colectivo, lo difícil que fue comprender cómo, pero por si sos varón trans, sos mujer, cómo es, por qué, las hormonas, bueno, desde adentro, ¿no? O sea, poder integrarse al grupo de pares. Y bueno, y a partir de ahí, cuando, bueno, logramos esa integración y la inclusión y el que fueron integrar al colectivo, cuando empezaron los relatos de la atención en salud, ¿no? Realmente el nivel de discriminación, de falta de información, era tal que eso convertía su tránsito por dentro del sistema
pero era Un calvario. Era un fantasma, Sí, era el tren sí, sí. fantasma, es una película de terror. Sí. O sea, más allá, ya una enfermedad de género implica que transitar el sistema es una película de terror, Sí. ¿no? O sea, esto ya lo digo por experiencia propia. Una persona trans se multiplica, o sea, es exponencial. Eso, ¿no? El maltrato. Y sobre todo el maltrato, porque muchas veces podemos, justamente el colectivo lo que nombraba es, entendemos que hay muchas cosas que por ahí hay gente adulta que no lo entiende, o que no lo comprende, o que no tuvo la información. En los equipos médicos me resuena un poco, ¿no? Entiendo, pero es como, bueno, hay que seguir capacitándonos, ¿no? Ahora, integrando la comunidad, bueno, podemos llegar a entender que en algunos espacios no se tengan dudas, pero una cosa es tener una duda y lo puedo hablar con esa persona sin discriminar, sin llegar a ese acoso, ¿no? Muy distinto a cuando hay una intención detrás de ese estereotipo con el que se lo está nombrando, ¿no? Yo recuerdo el caso de uno de ellos que él, o sea, era un varón trans, ¿no? Él deja de tomar hormonas, su pronombre es él, que decide ser mamá, ¿no? Ujú. Y toda la transición que hizo dentro del sistema de salud, llegar a una consulta y que le digan, pero ¿cómo? No, biológicamente, para tener un embarazo tú tenés que ser una mujer. O sea, cosas que son sumamente A veces crueles, ¿no? creemos que estamos preparados hasta que nos enfrentamos a ciertas situaciones y vemos que no estamos tan preparados como creíamos. Te interpelan, ¿no? Sí, te Sí, interpelan porque no dejamos de ser todos personas. Pero lo que está bueno es el del trabajar en equipo, que a veces, bueno, hay algún compañero que queda con algún ruido, por así decirlo, o vemos que sin querer tiene algún lenguaje que no es amigable con la persona, una forma de dirigirse. Eso Y se bueno, habla en las reuniones de equipo. tomar el rol el otro y ir guiando ese momento, esa consulta, para poder hacer que el usuario o la usuaria o quien esté frente nuestro se sienta cómodo. No, a mí me ha pasado de estar en ciertas circunstancias donde presentan un documento de identidad que capaz que no ha sido cambiado y que las personas quedan... quien lo recibe queda como con alguna duda, como que me mira y bueno, le reafirmo que si esa persona siente y se quiere llamar Sí, claro, Claudia, si se percibe Claudia, es sí, Claudia. Claudia. Y eso es con todos. Tengo muchos pacientes que, por decirte algo, se llaman María Belén y dicen, no, yo me siento que me llaman todos Valeria y soy María Belén. Y bueno, si vos preferís llamarte Valeria, vamos a ir con Valeria. Claro. Sí, en los registros van a aparecer María Belén, pero no es con una intención. Digo, llevándolos el tema de cómo se denomina, cómo se siente cada persona. No solo el tema de género, sino un poco más allá también, que todos en realidad tenemos un sentido de identidad propia que a veces no es el que figura, no es el que nos representa físicamente. Y bueno, es como intentamos entre todos hacer que esa persona pueda reafirmarse y sentirse segura de ser la persona que cree que es. Claro, O que la siente que es. seguridad, ¿no? Creo que esto de sentirte en un lugar seguro. Nosotros, cuando vamos a consultar, cuando estamos en un espacio de salud, lo primero que creo que como que la mayor demanda o la necesidad es sentirnos seguros, ¿no? Sí. Y seguras, o sea, sentir que donde caes o donde llegás vas a ser como contenido, ¿no? Es súper importante que tengan también como en la mirada de, bueno, ¿qué siente esta persona que está frente mío, no? O sea, ¿cómo yo ayudo a que esté bien? Eso me parece que es súper importante. Sí, sobre todo porque lo que ustedes trabajan también en la asociación, que para mí me parece súper interesante, es como ese encuentro con el médico, porque ir a una consulta médica es un estrés para las personas. Sin duda. Y bueno, Cuando y vivís con enfermedades además... crónicas Sí. es muy estresante. Bueno, y además, cuando hay además estas cuestiones que estábamos hablando de identidades de género, Claro. etcétera. Y bueno, nada, eso me acordaba también a esta cuestión del enfoque de género con las personas que tienen fibromialgia, que en general son mujeres, y que se manifiesta a través del dolor y como esa asociación de, bueno, otra vez, todos esos rótulos que se le pone a a estas mujeres que Exacto. consultan ¿qué te duele? una ¿Qué y te duele otra vez. ahora, no? Claro. Claro. El estereotipo constantemente. Y cómo hay que, o sea, como, bueno, en la lógica patriarcal, el dolor hay que aguancárselo. Sí. Porque no puede ser que te duela, ¿no? Todo el tiempo. Como, Claro. claro, todo el tiempo. O y o de que esa no manera. comprendan tu dolor, ¿no? Porque Claro. muchas veces pero ¿estás seguro que te duele?
soy madre de una paciente con una enfermedad crónica y en su adolescencia me ha tocado muchas veces que el propio especialista no entendiera el dolor de ella. Ay, Sí, o lo ponen pero en no duda, podés- ¿no? Lo ay, pero no pudiste minimizan, ir al claro. liceo. Y Inés, No. me sentía mal. Y a No, la primero vez- soy yo. Después, cuando esté mejor, voy a... y a- también eso me parece que es súper válido y que también es re importante también enseñárselo a los gurises, ¿no? Si en este momento estás mal, bueno, vamos a encargarnos de este dolor que tenés ahora. Ya va a haber tiempo para las clases. Bueno, buscaremos otra forma para recuperar los contenidos que se fueron dando, que sin duda es importante en May, el sistema. y una cosa que eso también es terapéutico. Porque pensamos, hoy hablábamos de la medicalización de la vida, ¿no? Ya no de la sociedad, o sea que vivimos una vida medicalizada. No me tengo que tapar el dolor Exacto. con una pastilla o con un medicamento para producir, para ir al liceo, para ir a trabajar sí o sí en las condiciones que me imponen. Eso no significa que yo no quiero trabajar o que no quiero ir al liceo o que no quiero ir a una reunión con amigas, amigos. O sea, tapar el dolor con un medicamento implica que ese dolor va a explotar por otro lado de otra manera y seguramente peor, ¿no? Pero es como que estamos como culturalmente con la cabeza Estamos así, ¿no? formateados Bueno, para vamos la a- producción. bueno, Nosotros mundo estamos todos en capitalista. un sistema capitalista donde se mide nuestro valor por lo que producimos y lo que podemos adquirir a través de esa producción. Exacto. Y bueno, y en esa vorágine en la que vivimos todo de producir, no le damos tiempo a nuestro cuerpo a curar. Una de las bases de la enfermería es darle tiempo a tu cuerpo para sanar. Claro. Por eso a veces las Es tan instalaciones... importante. Tan ¿no? importante que no lo hacemos. Es como la base, pero el tiempo no en el existe. sistema capitalista. No, yo Sin tengo que... pérdida. Ay, Claro. claro, el tiempo es pérdida, claro. Me certifico porque estoy dolorido. Imagínate, o dejo sea, de todavía producir. porque me duele, porque Claro. a no ser que tengas algo catastrófico, ¿no? Que bueno, esta persona se Y está el- muriendo. Pero el tema del cansancio, la fatiga, ¿no? Las enfermedades crónicas, que es algo que impacta, ¿no? Y muchísimo. Que viste que la Clau, fatiga es un síntoma. es- Sí. de la cronicidad. Y pasa mucho. ¿Cómo que ahora estoy cansado? ¿Cómo ahora que me tengo que dar un tiempo para descansar? Estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero te lo crees vos también, ¿eh? Sí. Ojo, que Sin no es duda. solamente que te lo hacen creer. Vos como Es que vos como llega un momento... paciente ya te lo creíste. Exacto. Sí, y lo pienso del otro lado, ¿no? En esto de nosotras nos enfocamos como en esto de las mujeres o las generaciones, generaciones trans, pero pienso en los varones, ¿no? Que llegan cuando el dolor, o sea, no, ahora vine porque casi se me sale, o sea, se aguantan tanto el dolor que vienen en un estado tan avanzado de esa comorbilidad o esa patología o eso que le está pasando, que, bueno, es súper difícil. También son mandatos de las Por masculinidades, eso, por ¿no? eso digo, a eso Porque voy. así como o sea, hablamos de los mandatos con las mujeres, A eso voy. las masculinidades tienen también mandatos. a eso voy. Esa masculinidad hegemónica. ¿Cómo no viniste Claro. antes? Hay O que sea, aguantar hasta el aguantar final. y no No vayas al no vayas a médico. quejarte. ¿Cómo ir al médico por esto? claro. ¿No? Y además, y después hablando Las del dolor, mujeres el dolor gestoras de nos esa guía. salud, ¿no? También que las mujeres gestoras, en el caso de los varones que están en pareja, las mujeres terminan organizando y orquestando todos los dolores que sienten Sí. los varones, ¿no? Sí. Sacándole turno, insistiéndole para que vayan a una Sí. consulta. Sí, ¿no? la Entonces las mamás prevención las mujeres terminamos haciendo el rol de mamás de nuestras parejas. De a veces. cuidadoras. Eso también es súper Creo súper que nos mandato. tenemos que revisar como sociedad los mandatos que nos inculcamos desde a los niños para que Totalmente. se van a convertir en adultos y cómo sociabilizamos con eso, porque somos todos constructores Sin duda. de las futuras generaciones. Y las generaciones que somos ahora, las que estamos viendo, somos producto de una y las siguientes son producto de la nuestra. Entonces también cada uno tiene que hacerse como cargo de hacia dónde queremos ir. Es súper importante. Y así como nos queda poco tiempo, pero como para ir cerrando, hablamos hoy estábamos hablando del espectro de identidades o de identidades de género. ¿Y qué pasa con las neurodivergencias en el primer nivel de atención? ¿Qué pasa con personas que tienen autismo? Hablo de infancias, pero también hablo de adolescencias y de adultos. Con personas que tienen TDA, TDAH. ¿Cómo ustedes qué herramientas tienen en el primer nivel para abordar eso? Y lo estoy hablando desde la experiencia personal también, pensando no solamente cómo te atiende él o la médica en consulta, sino las salas de espera,
el tiempo, por ejemplo, si se toman medidas para que una mamá con un niño con TEA o una abuela o un papá no tengan que esperar, esas cuestiones, ¿no? O sea, ¿se tienen en cuenta o no están trabajando en esto? Y estos momentos, estas preguntas son las que te hacen reflexionar y ver la práctica. Y yo creo que en cierta medida lo que decís, no se toman tan en cuenta como deberían. En realidad, en esto que veníamos hablando de este modelo de mundo de producción, donde todos tenemos que ser iguales, y cuando hay una neurodivergencia, una persona con vaya a saber qué, porque es muy diverso, queremos que se adapte a nuestro mundo y no el mundo adaptarse a las personas. Exacto. Y ahí creo que está el problema. Cuando hacemos la consulta hay que ver a qué se puede esperar del usuario. No podemos esperar, capaz que un chico con autismo que tenga el mismo alcance a nivel escolar que un chico que no tiene autismo. Entonces, ¿por qué le vamos a exigir eso? ¿Por qué le vamos a exigir que pueda comunicarse de forma de que nos pueda escribir, hablar? Tenemos que adaptar a la persona con la que estamos. Sí. Y el mundo... ¿Se está trabajando a ese nivel? ¿Se trabaja? ¿Se está poniendo pienso a eso? En los espacios en los que ustedes trabajan, digo, en general. Desde un nivel de gestión no te lo puedo decir porque no sabes. No sé, Claro, no sé. claro. La verdad que es una pregunta que me puedo llevar. Yo por lo que veo, no por lo que sé, digamos, sino como lo que veo y tengo como así, hay, pero es escaso y es difícil acceder. Claro. Y además creo que no es solamente, vuelvo, ¿no? Trabajar o darle espacio a esos gurises o a esas personas, sino que también a las familias, ¿no? Como la contención también del entorno en donde viven. Creo que tiene que ser integral porque no hay que aprender también desde el ser adulto, convivir y criar, si es niño o niña o adolescente, cuando se tiene la neurodivergencia. Pero me parece que es muy escaso y que no hay, yo creo que no, Hay que trabajar. que estamos en falta, digamos. Hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar en todas y las áreas, todos los que ámbitos. es importante eso, que la comunidad se involucre para poder generar diálogos, ¿no? Y estrategias. Exacto, es importante. Y bueno, capaz que podemos dedicarle el último bloque a un tema que nos convoca mucho y del que todavía no hemos hablado en profundidad, que es cómo es el abordaje en salud mental. Sí. ¿No? ¿Qué te parece? Me parece bien. Me parece bien y más en el contexto en el que ellos trabajan. Creo que deben enfrentarse a situaciones muy variadas permanentemente y también, ¿no? Saber qué herramientas tenemos y de qué herramientas se disponen cuando uno tiene una patología o también alguna condición que lo lleva a estar atravesando una situación de complejidad y salud mental, ¿no? Y emocional, o cómo lo manejan o cómo lo viven ustedes en el día a día. Creo que lo primero y principal es georreferenciar a esa persona, dónde se encuentra ubicada y ver con qué servicios contamos. Y con servicios no me refiero solo a... Ya sabemos que la atención en salud mental es un déficit que tenemos, que hay una ley que se cumple en mayor o menor medida, pero es algo en lo que se está trabajando, que hay que tener mayor presupuesto para poder llevarla adelante, que bueno, que es un tema de la agenda de gobierno, del gobierno pasado, de este gobierno y de que sigue seguramente, pero creo que nos quedamos todavía en falta, porque no solo estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un montón de cosas. Exacto. Y hay mucha medicalización para cubrir esos daños de la salud mental que hay también. Vos hablabas hoy de la depresión, ¿no? De la depresión o la confusión a veces entre estar angustiado y depresión. Que era lo que hablábamos que hoy no nos con respecto a permitimos este psiquiatra. sentir. Claro. No permitirnos sentir y ya catalogar, poner una etiqueta como una enfermedad. El tema del duelo que estaban hablando. Es como temprano, ¿no? te vas de un Y eso extremo creo al que, otro, que a todos ¿no? nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que recién cuando hice terapia fue que me permití realmente procesar un duelo, porque era como, ¿no? ¿Cómo voy a perder ¿Cómo el tiempo voy a estar llorando? acá? Claro, ¿cómo voy a...? ¿No? ¿Cómo voy a pasar esto? ¿Y ustedes hacen Negarlo. terapia? ¿Ustedes hacen terapia? ¿Vos haces Actualmente terapia? no, pero sí he hecho. Sí. Sí, Y, sí. ¿y Yo hago con qué terapias múltiples. Claro, porque hablamos de los recursos que tenemos como usuarios, ¿no? Pero ¿se acuerdan que en el congreso, el último congreso que hicimos, Mayra justo facilitó una mesa que estuvo súper interesante, en la que estaba Cecilia Baroni y Da Pueto. en la que hablaban
del otro lado de la salud mental, ¿no? La O sea, Pueto como psiquiatra y Cecilia como... claro. como- Sí, ¿Qué del tipo de- cuidado de los que cuidan. Claro, el cuidado de los que cuidan en este ámbito de la salud mental, ¿no? O sea, ¿ustedes qué contención les da a ustedes el sistema? Porque ustedes se enfrentan con eso de lo que nosotros estamos hablando. El equipo, la contención que tenés es el equipo con el que trabajás. Eso sin Porque solo no llegamos a ningún lado y Igual el año pasado hubo, ¿no? En la intendencia como se puso algo de cuidados de equipo en algunas algunos equipos han sido, ¿no? por así, intervenidos, voy a utilizar Sí. ese término, Ahí va, intervenidos. para acompañarlos y ver sus procesos. Sí. Ahí va, sí. Igual Pero como es que, algo como que que no eso está pasa más instalado. capaz que en la intendencia, ¿no? Yo lo llevo al lugar en otros ámbitos privados, que tengo amigos que trabajan en la salud, y los veo que muchas veces están como más aislados, ¿no? Y si estás más aislado, pasando por un montón de situaciones, sobrecarga, ¿no? Es como más difícil. Y también se suma ese plus de que hay muchos profesionales de la salud también tienen como cierta resistencia a la hora realmente de ir a un O especialista. tienen poco tiempo, o no piden ayuda, ¿no? O no saben cuándo, O o exacto. no se dan cuenta en ese, ¿no? Pero yo O no quieren Creo que es lo que nos exponerse. está pasando a todos, A todos, en realidad, sí. como personas, que nos cuesta enfrentarnos, identificar que tenemos un problema mental a veces, por así decirlo, Guau. con el estigma que tiene. ¡Wow! Claro, No, claro. entonces creo que de ahí partimos. Primero somos individuos que pertenecen a una sociedad, después somos profesionales de la salud. Claro. Claro. Sí, sin y, duda. y ahí voy como en esto de pensar, yo por lo pronto pienso de nuevo en cómo fragmentamos también los procesos de salud-enfermedad. Ahora es salud mental, o sea... Como y si que fuera la cabeza pareciera- por fuera del cuerpo. Y que pareciera que la salud mental solo pasa por esta parte y que tiene que ver solamente con una cuestión neurológica o algo así. Y sin embargo vos decías la salud emocional, o sea, nuestro cuerpo, nuestras emociones no solamente pasan por la cabeza, sino que, bueno, está demostrado que hay neuronas en el corazón, tenemos... El intestino. En el intestino, o sea, nuestro cuerpo es un territorio en donde es afectado y también transitan las emociones, hoy decían angustia, ¿no? Como depresión, tristeza, ansiedad. Entonces, yo primero problematizo el concepto, ¿qué es salud mental? O sea, ¿vamos a una definición hegemónica de la salud mental? ¿O la salud mental, qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud cuando mental? Y todo el contexto que hacen a la Tenemos un persona, podcast, ¿no? Porque ¿no? no ¿De podemos qué hablamos hablar de cuando hablamos de salud mental? Sí, porque la si no ley- sabemos dónde vive esa persona, qué condiciones, si tiene un trabajo. Hoy hablábamos ¿No? de la participación, o sea, salud mental es algo del entorno, de los barrios, de la comunidad, de la familia. Salud mental es un término que me parece que cuando lo decís se enfoca a un lugar, pero que en realidad, si después nos ponemos a pensar, puede ser mucho más amplio que la mente. ¿La mente solo está acá en la cabeza? Claro. No sé, los chinos, a vos que te gusta, que tenés Tao, No, dicen no. que la mente está en el corazón, En el corazón. no sé. Exactamente. Y son una cultura milenaria. No, pero sin duda que Pero hay muchos bueno, nada, componentes. como repensar un poco en eso de la salud mental. ¿Solo la abordamos con psicólogo, Terapias, psiquiatra? no. ¿Con eso? La accesibilidad de la terapia. Para mí la terapia es una herramienta súper interesante. Lo que pasa es que con un psicólogo por policlínica no nos da. inviable, Y además de que a veces es una vez por mes. Entonces es como difícil muchas veces. Sí, ahí nosotros era donde problematizábamos también esto, ¿no? O sea, ¿hay acceso? ¿No hay acceso? ¿Realmente se está cumpliendo con la ley o no? Y- ¿Cuáles son las excepciones? A nosotros nos pasó, y ya estamos para terminar, pero un caso de una compañera de la Asociación de Fibromialgia de Rocha, que ella era administrativa en ANEP, ¿no? En un liceo, y no le correspondía tener atención psicológica, ¿no? O sea, en su prestador de salud le decían que ella no le correspondía recibir atención en el prestador. O sea, no aplicaba. Le entrevistaron, entonces le dijeron que no aplicaba, por el trabajo que ella tenía. Entonces empezamos como también a investigar, ¿no? Nosotros dentro del colectivo, sí, pero ¿en función de qué le está diciendo el prestador? O sea, que me expliquen Que no le dónde en la corresponde. ley, dónde hay algo que diga que esta persona no puede recibir atención o psicoterapia, que la necesitaba y mucho, porque es funcionaria de un liceo. O sea, no tenía nada que ver. Entonces eso, ¿no? ¿Cómo
se bastardiza bastante, ¿no? El tema de la atención en salud mental, de la psicoterapia, de la integralidad, que de repente a veces, capaz que no preciso solamente psicoterapia, sino que ver una trabajadora social, ¿no? Que pueda ver como ese todo, o hablar con una licenciada o un licenciado que me oriente sobre otros participar aspectos. en grupos, En grupos. tener Esas actividades. actividades, Yo actividades escuchaba a Barone, que la nombraste recién en un programa de radio una de estas mañanas, y decía, capaz que no se necesita un psiquiatra y un psicólogo Tan a menudo, claro. Sino que tenemos que apelar más a las grupalidades, a la participación. A los entornos saludables. A hablar Como del todo. tema. Las personas las personas les cuesta mucho participar de las grupalidades. Bueno, ¿por qué? Capaz que tenemos que ¿Por qué cambiar. no lo incentivamos, no? Sí, Claro. ¿qué pasa? ¿Qué cuesta? En esto de que también nos hemos vuelto, eso, José hoy mostraba el celular, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay toda una cuestión, un cambio en la dinámica social individual, de individuación también, que la tecnología está súper presente y bueno, hay que ver cómo manejamos ¿Y qué eso. pasa con las adolescencias? Bueno, ¿no? pienso en las adolescencias. Que están todo el tiempo... Sí. Y es la forma de interactuar entre ellos muchas veces estando en el mismo espacio físico. Es con los celulares. Es con el celular. Se mandan mensajes estando en la misma reunión en vez de hablarse. Sí. A Se mí mandan. un Pero cuando hay adolescente me una dice- situación que los ponen en contextos, de vulnerabilidad, tampoco tienen muchas veces un compañero con quien poder hablar. Hablar. No, yo quería decir que cuando algún adolescente, voy a usar el término, algún gurí, me dice que se le rompió el celular, yo digo, buenísimo. ¡Qué bárbaro! Buenísimo, Se se da la odian. oportunidad para abrirse Para a otro- conversar. Sí. Dificultades para dormir, porque se acuestan Claro. con los celulares hasta altas se horas. levantan Sí, con los claro, celulares. obvio. Hay todo un cambio en la fisiología del sueño, Del sueño, ¿no? del ciclo, Sí. que sí genera problemas, dificultades. Ya Y de- diversos estudios ya lo demuestran los daños que genera y a como nivel adultos neuronal. no Sí. estamos pudiendo, ¿no? Yo creo, a mí siempre me interesa esta cosa de la crianza y todo eso, porque me parece que hay mucho ahí, ¿no? Como cómo nos dificulta poner límites. Los límites es una manifestación de amor para mí, es un espacio que nosotros creamos para que la otra persona se desarrolle más libremente, Sin no duda. es, ¿no? Como, Represión, bueno, no. Claro, a no es veces- autoridad ni autoritarismo. Claro, Claro. autoritarismo. Es No. autoridad, sí, sos un referente Claro. adulto y él se necesita. Sin duda. Claro, los extremos nunca están buenos, pero digo, creo que ahí hay como, nos cuesta mucho en el mundo adulto porque estamos con muchos problemas tal vez, ocupándonos de la comida que tenemos que para el día, de esto, de lo otro, que se nos dificulta De la logística, mucho. ¿no? Sí, claro. de la vida cotidiana, Sin duda. sí. Sin duda. Bueno, la verdad que fue una charla divina, no sé, Que chiquilinas, seguiríamos creo horas, que creo. seguiríamos eternamente. Sí, Se le fueron los nervios. Sí. y- Ahora me solté, me quiero quedar. Ahora me quiero quedar, te dice el Santi. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Creo que, Gracias. ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Ya Me Pilar encantó. nos dio Nos diste el título. pie para el podcast que va a venir después de la primera serie. O sea que, bueno, están comprometidos, o sea, aunque sea, si no toda la mesa, por lo menos para una parte, de traer esto del territorio, ¿no? De cómo se trabaja. Pilar, vos empezás a estudiar, así venís con una cantidad Tengo de- gente para decirte. Ok, perfecto, Para lo bueno. mejor. Divino, la verdad, chicos, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, Divino gracias a ustedes. tercer episodio del podcast La Voz de los Pacientes Uruguay. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y desde este rinconcito de América del Sur, que es Uruguay, con mucha felicidad, con mucho amor, les mandamos un abrazo, les pedimos que nos sigan en las plataformas, que nos comenten, que nos manden mensajitos, porque es la manera de apoyarnos y de construir el podcast en comunidad. Así que bueno, gracias a todas, a todos, gracias compañeras, gracias chiquilines y nos vemos en 15 días. Nos-